Bienvenidas, bienvenidos a Observatorio Semanal. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos, a todas sobre todo, y que es el rol de las mujeres, el papel de las mujeres y cómo deberían de ser las políticas públicas para atender el tema de género en general, pero en este caso me quiero enfocar en las mujeres y además luego les preguntaré a las mujeres en la 4T famosa a ver cómo están las cosas. Pero déjenme hacer una pregunta del siguiente tipo. Imaginemos que vivimos en un país cualquiera, que no es México, en abstracto, y que vamos a enfrentar un gobierno de izquierda, un gobierno que se dice progresista, un gobierno que se dice orientado con una agenda social. ¿Y cuáles son, esa es la pregunta que les hago, las políticas sociales y las políticas públicas que nos esperaríamos de ese gobierno hacia la agenda de las mujeres, Ana? De acuerdo, es una extraordinaria pregunta, Pedro. Nos llevas a pensar en una utopía casi, dada la situación que estamos viviendo. Lamentablemente creo que esto es algo que no es realidad de ningún país del mundo. Habrá países que están mejor en términos de igualdad de género, habrá otros que están peor, pero no es realidad en ningún lugar del mundo. Por eso digo que es casi empezar a pensar en una utopía, ¿cómo sería? Estar con un gobierno de izquierda ya nos hace en un régimen democrático, sí nos hace pensar en algunos valores generales, ¿no?, que esperaría uno ver, más allá de los retos que implica cada contexto, ¿no?, porque el contexto también varía de lugar a lugar y puede por mucho determinar la agenda, ¿no? Entonces, desde luego, algunos asuntos que se me hacen muy básicos para lograr la igualdad de género, como por ejemplo el cuidado. Para mí es uno de los principales obstáculos por los que no se ha logrado la incorporación plena de las mujeres en el espacio público. ¿A qué te refieres con cuidado? Cuidado, o sea, distintas políticas públicas que ayudarían un poquitito de bajar la carga que significa el cuidado sobre las mujeres, empezar a involucrar otros sectores, empezar a involucrar a los hombres para que haya una repartición más igualitaria, para que todos podamos, tanto la carga como lo bonito que trae el tema de cuidado, ¿no? Entonces, distribuir esto, también abrir el espacio para mayor participación del Estado, tener cierta institucionalidad, contar con instituciones que se podrían encargar, podrían ayudar a las familias en general para llevar una vida bien. Luego, yéndose específicamente a temas sobre mujeres que afectan de manera exclusiva, digamos, a las mujeres, desde luego, y Rebe lo puede poner mucho mejor, ¿no? El derecho a decidir, creo que se me hace algo tan básico de tener que si una no tiene el poder de decidir sobre su cuerpo, como qué más podríamos exigir como lo dice ahí. Ana, lo dice de una manera muy clara. Es algo tan básico, es algo tan elemental. ¿Cómo debería de ser ese tema, el derecho a decidir en un Estado, en un gobierno, en una política pública de izquierda? Sí, justo tendría que estar fuera del derecho penal. Por una parte, que el tema de decidir cuándo y cómo te quieres reproducir no sea objeto del derecho penal y lamentablemente despenalizar esa agenda. Me parece que sí, y a la vez, esperando tener hablando de un gobierno de izquierda, tener la garantía de que el Estado va a proveer esos servicios de salud, porque al final del día, este tema de decidir cuándo, cómo, si quieres o no reproducirte, tiene que ver con servicios de salud que van desde el acceso a anticonceptivos hasta la atención del parto, del posparto, y luego este tema que señala Ana, que me parece que es fundamental y que toca también en el tema de los derechos políticos de las mujeres, en la inclusión en el trabajo, que es el tema de los cuidados, y cómo en el mundo en general ha sido un tema cuya responsabilidad ha recaído en las mujeres, y pensando en un gobierno de izquierda progresista, pues tendría que dar las condiciones desde el Estado, pues para que las mujeres no seamos las únicas responsables para esto, y en casos de los derechos reproductivos de las mujeres, proveer los servicios de salud. Y bueno, es que me parece bien importante lo que dicen, o sea, al final, cómo se recarga la sociedad en las mujeres para que hagan las labores de cuidado, que al mismo tiempo les inhibe la posibilidad de tener una vida de desarrollo profesional y social pleno. O sea, me parece que es un dato que hay que subrayar. Ana. Es que ahí está el reto, ¿no? Tradicionalmente las mujeres hemos sido confinadas más al espacio privado, ¿no? Entonces el reto que estamos teniendo es cómo abrir la puerta, cómo jalarlas para que también empiecen a participar de manera plena en el espacio público. Cuando digo esto, no es que no haya retos en el espacio privado que también se tienen que abordar. Sí, pero que hay que compartirlos, hay que y ahí distribuirlos. todavía es mayor el reto, porque no hay políticas públicas que entran en el hogar. Todas las políticas públicas se refieren al espacio público. Entonces ahí el reto es distinto, digamos, pero también se debería de trabajar.
Pero yo sí encuentro que el tema de cuidado y todo, cómo son los roles de género, creo que sí es uno de los principales obstáculos, ¿no? También hay otros, ¿no? O sea, el tema de violencia y todo, pero otra vez, yo exigiría soluciones que salen del sistema penal, que salen solamente no de leyes y cárceles, no, sino que buscan políticas públicas que abarcan un espectro un poquitito más amplio, ¿no? Me parece importante. Y decías algo, y te lo pregunto a ti, Rebeca, saliendo un poco del tema de derechos sexuales y reproductivos, pero Ana decía algo muy interesante en su primera intervención, que es que en buena medida los contextos te pueden determinar las políticas. Y es decir, ya aterricemos ya no a mi país utópico que no existe, sino al concreto, es decir, ¿qué tipo de políticas requeriría México con su cultura machista, patriarcal, excluyente, tremendamente, digamos, misógina en mucho sentido? ¿Qué tipo de política estamos necesitando hoy para, digamos, enfrentar los enormes rezagos que hay en cuanto a agenda de género y sobre todo en agendas de mujeres? Yo creo que para empezar, y es algo que no se ha visto y que me estoy adelantando, son, o sea, tener estas medidas que estén basadas en evidencias reales, en diagnósticos, cuáles son las cifras, cómo voy a actuar yo como gobierno para implementar determinadas políticas públicas y cómo esas políticas públicas, ya lo decía Ana, no nada más tienen que estar en una ley o en un programa, sino de qué manera se organiza el Estado para hacer realidad este ejercicio de las políticas públicas y que las mujeres podamos acceder a temas desde estancias infantiles para el cuidado de los hijos, pero también todo el tema de el cuidado para adultos mayores, para personas enfermas, para personas con algún tipo de discapacidad, y en ese sentido a mí me parece que es fundamental, y regreso un poco al tema de los derechos reproductivos, cómo ese diseño de las políticas públicas tiene que estar basado en evidencia y en evidencia medible. Tenemos institutos, tenemos instituciones del Estado como el INEGI, por ejemplo, que tiene la tarea de medir, de hacer encuestas, y lo que estamos viendo es que en vez de fortalecer estas instituciones del Estado para llegarnos de mejor y mayor información a la hora de diseñar estas políticas públicas, pues ahí se están aplicando ciertas medidas de austeridad, por decirlo de alguna manera. Ya te fuiste a donde nos tenemos que ir, pero ahora les preguntaré, digamos, en concreto, digamos, alguna evaluación de algunas de las decisiones que se han tomado el gobierno, pero lo prefiero dejar al siguiente bloque preguntándote un tema porque lo enfoca muy bien, Rebeca. Dice, al final lo que necesitamos es tener evidencia, datos duros, información que nos permita diseñar las políticas adecuadas para el contexto en el que estamos. Y hay un ámbito, Ana, que no puedo no tocar en esta, digamos, primera valoración panorámica que tiene que ver con el tema de las violencias contra las mujeres, porque me parece que ahí también hay un déficit de institucionalidad y políticas públicas importantísimo. ¿Qué decir de ese tema en concreto? De acuerdo. Primero, si me permites, ¿sí? Pedro, quisiera solo agregar algo que hemos estado exigiendo mucho de manera conjunta con GIRE y con el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, donde hemos estado diciendo, a ver, las mujeres somos 51% de la población, entonces no se vale que solamente las soluciones, las políticas públicas sean algo aislado, algo que, políticas rosas lo que le decimos, no solo para mujeres, sacar a las mujeres de todo el resto de la vida que estamos viviendo, ¿no? Entonces cualquier cosa que se haga se tiene que mirar antes de que se implemente si hay algunas diferencias en su impacto entre hombres y mujeres. Totalmente. Y ver cómo esto se va a nivelar, ¿no? Entonces está perfecta la ayuda. Políticas generales, ¿no? Unas políticas focalizadas. No les puedes ofrecer, digamos, la misma ayuda, y ahorita hablando, por ejemplo, de las asistencias directas, ¿no? De esas transferencias. No puedes tú entregarle lo mismo a dos personas que no son iguales, ¿no? El impacto va a ser distinto, y luego, si quieren, hablamos de esto. Pero esto me lleva a la violencia también, ¿no? Entonces, mucho de la violencia sí se da contra las mujeres, se da en un contexto generalizado de violencia que estamos viviendo en el país. Múltiples. Exactamente, ¿no? Entonces, y seguimos abordándolo como algo aislado. Y no es así. Tal ha sido el impacto de toda la estrategia de militarización del país y toda la violencia que se ha generado alrededor, que ha cambiado. Los patrones de violencia que sufren las mujeres ha cambiado. Ya no es solamente la violencia en el hogar que tradicionalmente nos ha afectado, sino hoy día más mujeres mueren por muerte violenta en la calle, en el espacio público. Entonces, ¿cómo esto lo incorporamos en el diseño de políticas públicas? También me parece muy importante y no lo tenemos muy presente, ¿no? Seguimos como que hablando de la violencia
violencia doméstica, la cual sí es la violencia que nos ha estado afectando década tras década, sin importar qué políticas públicas se han impulsado, no hemos logrado encontrar la solución. Pero ahí otra vez, esta violencia es muy importante verla a través de la lente de género, ¿no? Y ver cómo es distinto, porque ahí sí 8 veces es mayor el riesgo de vivir violencia si eres una mujer en la casa que en el caso de los hombres, ¿no? También distinto, ya no es arma de fuego como en el caso de los hombres, sino es ahorcamiento, encuchillamiento, golpes, ¿no? Entonces, esa es la información que tenemos que tomar en cuenta en el diseño de políticas públicas para a generar entornos sociales, como por ejemplo el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, que está aquí, está en el centro del país, totalmente. y que se ha vuelto el lugar más peligroso para ser mujer de toda América Latina, por lo pronto, y hay quien dice que de un ámbito más amplio. Y lo tenemos acá. Y ahí me pregunto, ¿cómo llegamos a eso, Rebeca? ¿Cómo llegamos como sociedad a que eso fuera posible? A que de esas violencias brutales domésticas se fueran también convirtiendo en brutales violencias públicas. ¿Cómo llegas ahí? Yo creo que por una parte este contexto que ya se señalaba y lo señalabas, Pedro, desde el principio, patriarcal, machista, que además viene combinado con una falta de Estado de Derecho, el tema de la impunidad, cómo se investigan este tipo de actos, pero cómo la infraestructura del Estado no permite que esa sea la generalidad y que no sea la excepción, ¿no? Entonces suceden este tipo de actos, y en lugar de que el Estado dé una respuesta institucional a través del Estado de Derecho, lo que tenemos es que la impunidad va creando estos contextos, y acabamos teniendo un municipio como Ecatepec, que no es el único en el país. No. O sea, justo Ecatepec, exactamente, pero podría ser de Juárez y de muchos lugares más en todo el territorio nacional. Y como también, además de, o sea, en estos lentes de género, cómo tenemos que ver todas estas interseccionalidades, porque no es lo mismo ser una mujer en la Ciudad de México con un determinado nivel de estudios, trabajo, ciertas condiciones, por ejemplo, seguridad social, que te permite una serie de prestaciones que van desde estancias infantiles hasta servicios de salud, a ser una mujer indígena, o a lo mejor ser una mujer con algún tipo de discapacidad. Claro. Entonces, ¿cómo se van cruzando todas estas condiciones? Y en lugar de que sean condiciones que enriquecen en la sociedad, lo que tenemos en México es que acaban siendo factores que ponen a las personas en una situación de mayor vulnerabilidad frente al ejercicio de derechos tan básicos como el derecho a la vida o a la integridad física. Que es una cosa que debería ser, digamos, el ABC de las políticas públicas, la salvaguarda de eso. Y decías, ¿quieres decir algo? Mucho ahí, a ver, la apuesta ha sido, parecería que no hemos aprendido nada de Juárez, fue ese caso emblemático, tenemos esa sentencia emblemática que Campo Algodonero, ¿no? que da ciertas recomendaciones para el Estado mexicano que pues van mucho, buscan atender el problema de fondo, ¿no? Pero ¿cuál ha sido la respuesta por parte de nuestro Estado, ¿no? La creación de parches, de instituciones aisladas, que además, a ver, ahí el problema es no solo crear esta fiscalía especializada, por ejemplo, no es solo que complejiza el acceso a la justicia para la víctima, porque tú ahorita como mujer, si vives violencia sexual, pues ya no vas a ir a cualquier ministerio público, tienes que ir hasta el centro de justicia que está en Azcapotzalco, ¿no? Porque ahí es donde te tienen que atender como mujer. No es solo que complejiza, sino una vez que llegas ahí, son instituciones que parecen castillos de arena, no tienen los recursos que necesitan para atenderte bien, y cómo esto genera pues este clima de impunidad que luego se ve reflejada también en los índices de violencia que tenemos. No tienen ni los recursos humanos, ni económicos, ni materiales para que puedan llevar a cabo las investigaciones. Y sin embargo tenemos una situación que sí es crítica, hay que decirlo con claridad, porque si no, no nos hacemos cargo de la situación en la que estamos. De mi país utópico a mi país real, nuestro país real está en un problema muy serio. Esto es Observatorio Semanal. Vamos a un corte y ya volvemos. Seguimos hablando de lo mismo, y ahora sí voy a centrarme en algunas decisiones que se han tomado desde el actual gobierno, concretas y muy palpables, que tienen que ver con el tema de género y que creo que vale la pena que discutamos con atención. Ya volvemos aquí a Observatorio Semanal.
estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal y estamos hablando en este caso, sobre todo ya desde este segmento, de las políticas públicas frente al tema de la agenda de género en México del actual gobierno. Ese será, digamos, el eje central. A ver, Rebeca, se ha generado una enorme polémica con algunas decisiones. Empecemos una por una, si quieren que revisemos a mí. La primera que coloco acá es el tema de los apoyos directos. Es decir, se terminan las famosas estancias infantiles, que eran una política pública diseñada desde el Estado desde hace ya algunos años, y ahora lo que el presidente dice, se termina la intermediación, el gobierno va a apoyar directamente a las mujeres, porque además ese es el mirador con el que lo dice, dándole recursos directos para que puedan tener a sus niños en casa. Pues la verdad es que es realmente lamentable porque justo este programa de estancias infantiles que se había creado hace algunos años por parte de Sedesol, lo que venía a hacer era pues tratar de atender una parte de la demanda tan grande que hay en México en términos del cuidado del tema que ustedes plantearon. Exactamente, de los más pequeños y pequeñas de la primera infancia, que además hay ahí todo un tema porque muchas de las mujeres y de las familias que utilizaban estos servicios de estancias infantiles de Sedesol eran derechohabientes del Seguro Social y sin embargo no había lugar en las estancias del Seguro Social para atender a estas niñas y niños, y ahora con lo que nos encontramos es que en lugar de fortalecer este programa, que en términos generales fue muy exitoso, hay una evaluación por ahí de Coneval que había un margen de, un porcentaje de aprobación de las familias de más del 90% de estos servicios. Lo que se decide es, en esta visión que hemos visto por parte de la administración federal actual de gobierno y población en lo individual, sin todas estas, pues estos grupos como organizaciones de la sociedad civil, pero también estos otros grupos como eran quienes atendían las estancias infantiles, y lo que se decide hacer es, se dice que se encuentran unos casos de corrupción y la decisión es eliminar este tipo de apoyo y como señalas, hacer la transferencia directa únicamente a las mujeres. Y creo que ese punto es fundamental, justo por lo que comentábamos en el bloque anterior, la responsabilidad del cuidado de los otros sigue recayendo en las mujeres. A ver, ese es el punto que quería, Ana, porque tú lo planteaste también, lo subrayó Rebeca. A ver, desde el punto de vista de la política pública en materia de cuidado, ¿qué significa esto de que le doy el dinero directo a la mujer precisamente para que se haga cargo de los menores en su casa? A ver, ahí sí hay que tener un poco de cuidado, porque yo diría, no se me hace necesariamente mal darle dinero a alguien como reconocimiento de la labor de cuidado que hace. Entonces, no es una cosa u otra para mí. Se tienen que hacer las dos cosas, ¿no? No es una cosa a costa de la otra, ¿no? Me parece perfecto si el nuevo gobierno le quiere reconocer a las abuelas que en efecto realizan tareas de cuidado y decirle, este va a ser un sueldo para esto. Pero aquí no estamos en esta situación, ¿no? Sino aquí estamos bajando la responsabilidad del Estado, reduciendo los recursos para las estancias, para instituciones, servicio que tiene que ofrecerlo el Estado si quiere promover mayor participación de las mujeres en la vida pública, a costa de estas transferencias directas. Y ahí nosotras yo creo que tenemos que hacer un poco más de esfuerzo y ayudarle al nuevo gobierno a ver que pues la clase, por ejemplo, no es el único punto de discriminación. Ahorita de repente estamos en un contexto donde el género simplemente no es visible como un tema como un punto de discriminación, solo tenemos clase y corrupción, ¿no? Entonces tenemos que hacer un esfuerzo para ver cómo les mostramos, ¿no? Que, a ver, tenemos un grande fenómeno de feminización de la pobreza, entonces, ¿cómo lo vas a abordar? ¿Quieres hablar de la pobreza? Eso automáticamente implica hablar de mujeres. Corrupción. Todos los esfuerzos que se han hecho para promover igualdad de género tampoco han sido inmunes de la corrupción, ¿no? Entonces, hablemos, también a nosotras nos interesa esto, queremos que se elimine la corrupción, ¿no? Misma la impunidad a la que nos estábamos refiriendo, también queremos que se elimine, pero eso es algo que tenemos que mostrarle al gobierno mismo, el tema de aborto, ¿no? O sea, de repente tú no puedes querer, y tú no puedes decir que trabajas para los pobres y no querer abordar este tema, que es un tema que principalmente afecta a mujeres pobres. Exactamente. Y sin embargo, Rebeca, lo que ya dijo el presidente es que como no nos queremos dividir, ese tema no se va a discutir. A ver, es tu tema. ¿Qué decir de eso? Porque me parece que es una declaración
pues muy fuerte, además que contradice las declaraciones que venía sosteniendo la secretaria de Gobernación desde antes incluso de asumir el poder, diciendo este será un tema central. Incluso ella ha hablado de un código penal único a nivel nacional en el que pues se despenalice precisamente el tema de la interrupción del embarazo. Sí, justo un día antes la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, había señalado este tema de impulsar un código penal único con esta regulación específica en el tema del aborto, y al día siguiente el presidente de la República dice, como ese tema nos divide a los mexicanos y a las mexicanas, entonces en todo caso lo someteré a consulta. Y parece que sigue sin entenderse que este es un tema de derechos humanos. O sea, más allá del número de mujeres que estén siendo sujetas a procesos penales, incluso que estén en una prisión compurgando una pena de prisión por haber abortado, este tema en un Estado democrático, en un gobierno que se dice de izquierda, no puede seguir estando en el ámbito de lo penal. Ya lo decía Anne y ya lo comentábamos hace un momento. Por una parte, lo privado sigue siendo muy complicado que entre el Estado con políticas públicas, y sin embargo en el tema del aborto nos enfrentamos a esta paradoja. Una decisión tan íntima como decidir continuar o no con un embarazo acaba siendo objeto de la mayor sanción del Estado, que es el derecho penal, y la negación y la negación de los servicios de salud, porque en muchos códigos penales, y eso está ahí, las penas no son tan altas, son en promedio de 3 años de prisión. Aplicando bien el sistema acusatorio, esas mujeres no tendrían que acabar en prisión, que también habrá que ver cómo se están haciendo estos procesos, pero el tema no es únicamente eso, es que las mujeres que necesitan más estos servicios públicos, que no pueden acudir a un servicio privado, se les niega de entrada este tipo de servicios. Servicio de salud. A ver, decía Rebeca, y te lo pregunto, Ana, porque te lo tengo que preguntar, decía que la alternativa que también se ha planteado desde el Gobierno de la República es consultar este tema, es decir, llevar a la consulta pública si queremos o no penalizar o despenalizar la interrupción del embarazo. ¿Qué decir de esto? De acuerdo, es un tema complejo. Personalmente yo creo que absolutamente no. Esto es algo que no se puede llevar a la consulta. Y más me parece preocupante porque nuestra Constitución contempla, y ahí está el derecho a decidir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a consultar, no? Esa es mi primera pregunta. Y luego podríamos analizar, ¿no?, cómo se va a formular la pregunta, porque también es muy peligroso. Una pregunta como, ¿estás a favor del aborto o no? ¿Quién está a favor del aborto, no? ¿Quién la va a organizar? ¿Cómo se llevaría a cabo una consulta? Y más en las condiciones que tenemos en México y esas precedencias que hemos tenido con varias consultas, lo mal que han sido organizadas. Me parece sumamente preocupante que un tema tan esencial como el derecho a decidir sobre su cuerpo entre en una consulta. Claro, ahí está el argumento que en muchos lugares del mundo sí, así se ha logrado, ¿no? Pero otra vez, hay que tomar en cuenta el contexto, ¿no? Tenemos el ejemplo de Irlanda, por ejemplo, donde recién se organizó un referéndum y lograron así, pero estamos hablando de trabajo arduo de más de 20 años, donde el contexto, las condiciones estaban listas, preparadas, ¿no? Entonces, qué bonito simbólicamente que todos nos pronunciemos, o la mayoría, ¿no?, a favor de algo así. Pero ahora, hoy día, en este contexto en México, se me hace muy peligroso. Y lo mismo para cualquier derechos de cualquier minoría se me hace muy peligroso. Para eso tenemos la Constitución, somos una democracia constitucional y hay que ver cómo utilizamos este instrumento para crear condiciones donde se garantizan los derechos de todos, incluyendo las minorías. Me parece importante. Una pregunta, hubo otra decisión polémica, la decisión que luego en esta sí hubo una reconsideración y tal, pero hay que comentarla, que fue cuando se anuncia que se van a cerrar también los albergues, digamos, para precisamente recibir a las mujeres que han sido víctimas de violencia y sobre todo de violencia doméstica. ¿Qué decir de esa política, pero sobre todo qué decir del mensaje y de lo que supuso que ese tema se colocara sobre la mesa, Rebeca? Me parece justo, y retomo lo que Ana ya señalaba, o sea, nosotras como organizaciones de la sociedad civil que nos dedicamos al tema de los derechos... Es que sí quiero subrayarlo, te quiero tener y lo quiero subrayar. Sí, en efecto, ustedes
forman parte de eso que se llama organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la agenda de los derechos humanos y que hoy se les ha visto, digamos, como un obstáculo y no como un aliado para enfrentar los temas precisamente de derechos humanos. Es justo, o sea, eso, y nosotras estamos en contra de la corrupción y por supuesto que queremos que el gobierno implemente y elimine el tema de la corrupción, pero es que parece, y estamos ahorita en un discurso en donde me parece de alguna manera muy maniquea, que si estás a favor de que se mantengan ciertos programas siendo perfectibles y revisándolos, por supuesto, como el tema de las estancias, regreso a eso, pero también el tema, por ejemplo, de los refugios, parecería que estamos en contra de esta cruzada que llevó a la presidencia y a la mayoría del Congreso en nuestro país, porque el tema de la corrupción es un tema muy importante en México, es un tema que le duele a la sociedad, pero eso no quiere decir que entonces vamos a desmantelar todos estos programas, por lo menos no lo vemos así desde las organizaciones, en específico desde GIRE, y me parece que manda un mensaje muy complicado y que nos acaba poniendo estas etiquetas de buenos, malos, fifís, a favor de la 4T, a favor de la corrupción, en contra de la corrupción, y el tema no es así. Llevamos años, décadas trabajando para que en México exista un Estado de Derecho, para que se elimine la corrupción, para que se sancionen los actos de corrupción. Entonces, en ese sentido, en el caso de los refugios o este tema de las estancias infantiles, a mí en general me preocupa que se siguen dando estos mensajes de que quienes no estamos de acuerdo con estas políticas o con estas nuevas decisiones somos cómplices de la corrupción. Una reacción a eso, Ana, para cerrar el bloque. Yo no diría que tenemos un presidente que odia a las mujeres, ¿no? Sino más bien creo que aquí este corte en los refugios, en realidad el golpe fue dirigido a la sociedad civil en general. Tenemos un gobierno que no quiere intermediarios, que quiere ser quien provee todos los servicios, entonces de repente sociedad civil, que es en cuyas manos estaban los refugios, se encuentra en la mitad del camino y entonces fue este anuncio de que se quita todo el financiamiento, de que se tienen que quitar del camino, de que solo estorban en la relación entre el gobierno y el pueblo, ¿no? Pero vaya, ahí también se me hace que es una falta de comprensión, ¿no? Cómo es la violencia que viven las mujeres, por qué son necesarios los refugios, quién va en los refugios, cómo operan los refugios. Y creo que por definición ahí, si uno se clava en esto seriamente y busca entender, va a ver que es muy difícil y que esto no puede funcionar sin el papel esencial de la sociedad civil ahí en la comunidad, en el terreno, ¿no? Que es en quien confían las mujeres que viven violencia. Esto lo digo yo, no lo dicen ustedes para cerrar el bloque, pero nos tardamos mucho tiempo en construir una sociedad civil semi-organizada, con distintas, digamos, expresiones y distintas agendas, y eso robustece, fortalece a un Estado democrático, no lo debilita. Es decir, que la sociedad se organice para impulsar causas es incluso una de las condiciones necesarias para tener una democracia digna de ese nombre, y esto lo dice desde la teoría hasta la práctica en aquellos lugares en los que la democracia ha florecido. Así que bueno, esta cruzada en contra de la sociedad civil sí creo que es un error que pone en riesgo ni más ni menos que a la estructura democrática de la sociedad y el Estado mexicano. Pero bueno, ya volvemos aquí a Observatorio Semanal, no nos vamos, quédese con nosotros, que les voy a preguntar otros momentos y otros eventos y otros discursos simbólicos importantes que nos ayudan a comprender cuál es la agenda del nuevo gobierno frente al tema específico de género y las mujeres. Regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal, y estamos hablando de las políticas, de las decisiones, de los mensajes, y yo diría incluso de los símbolos también, del actual gobierno hacia la agenda de género y hacia la agenda de las mujeres. Y hay algunas decisiones, Ana, que pareciera que no tienen que ver directamente con el género y sin embargo podrían tener mucho que ver
con, en este caso, la criminalización de las mujeres, como es el caso de una reforma muy polémica a la Constitución, que de hecho ya hemos analizado aquí en Observatorio, por la cual se amplió el catálogo de delitos que merecerán eso que se llama prisión preventiva oficiosa, que es que por el solo hecho de que se te vincule a proceso, aunque todavía no se te pruebe nada, se te privará de la libertad. ¿Eso tiene algo que ver o no con el tema que estamos hablando de mujeres? Tiene muchísimo que ver y de hecho me encantaría incorporar estos otros asuntos que quizá no parecen tan directamente vinculados, ¿no?, con el tema de mujeres y la cuarta T, y tienen un impacto brutal sobre las mujeres, ¿no? Solo para aclarar, hoy día son más mujeres en términos de porcentaje que hombres los que están en prisión preventiva, que están esperando una sentencia. Y ahí principalmente me gustaría resaltar el impacto brutal que ha tenido la guerra contra las drogas sobre las mujeres, cómo ha contribuido a que las mujeres se conviertan en la población penitenciaria en México con más alta tasa de crecimiento, ¿no?, en nuestro sistema. Siguen siendo minoría, pero cómo va creciendo su número es muy distinto al caso de los hombres, ¿no? Y vemos ahí el género por todos lados, cómo impermea desde cómo se están involucrando, cuál es el impacto de su encarcelamiento hasta después, ¿no?, los retos que experimentan en cuanto a la reinserción. Con la reforma que tuvimos ahorita, se incorpora, se aumentó un poco la lista de delitos por los cuales puedes acabar en prisión preventiva, ¿no? Y ahí hay algunos que particularmente me llaman la atención y creo que podrían tener un impacto muy negativo sobre las mujeres. Primero, el huachicol. El huachicol, yo ahí veo todos los paralelos como con los delitos contra la salud, ¿no? De repente, si te encuentran con 20 litros de gasolina escondida, ya vas a la prisión. ¿Quiénes son las que se quedan en la casa donde se guarda todo lo que ha sido robado? Son las mujeres. Así es como vemos que caen incluso en droga también. Mismo el caso que ocurrió en el estado de Hidalgo, donde hubo muchas muertes, un grande número fueron mujeres. Y eso es algo que poco lo discutimos, ¿no? Entonces yo creo que ese podría ser un delito que llevaría a un aumento aún a la población penitenciaria femenina. Robo a casa. ¿Quiénes son las que es más probable que sean acusadas de robo en casa? Son las trabajadoras domésticas, trabajadoras del hogar, ¿no? Entonces, ¿cómo esta población que ya es vulnerable, que no tiene derechos garantizados, todavía la podemos exponer a mayores violaciones de derechos humanos con una simple acusación que acaben en la prisión? También se me hace muy problemático. Entró también el feminicidio, lo cual en algunos círculos se aplaudió como un logro. Vaya, no deberíamos de olvidar que también hay mujeres que han sido acusadas por feminicidio y cuál es el impacto que esto ha tenido sobre ellos. Misma en la Ciudad de México hay alrededor de 10 mujeres que están sirviendo pena por feminicidio. Entonces, ojo con ese tipo de propuestas, medidas, porque el impacto quizá no es tan visible, pero está ahí. No es ni deseado ni mirado, pero colateralmente pega de ese lado. Exactamente. Me parece bien importante, bien importante, y sí hay que advertir también esa dimensión, digamos, más estructural de los problemas. Rebeca, pero también ha habido, digamos, posturas, declaraciones, eventos en los cuales fue muy polémico, por ejemplo, el discurso del presidente el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, en el cual, entre otras cosas, se escuchaba que las mujeres le iban corrigiendo al presidente la manera en la que él iba haciendo, digamos, su narración y su explicación de un mensaje en temas tan delicados como los de género. ¿Qué decir de esto? Pues que me parece que sigue habiendo pues esta visión muy tradicional en términos de qué nos toca hacer a las mujeres y qué les toca hacer a los hombres en este cambio de régimen, en esta 4T, y no se ve que el discurso del feminismo, de los derechos de las mujeres haya sido adoptado aún por el presidente. Hay muchas personas a su alrededor que conocen, que han sido aliadas de los movimientos feministas en nuestro país, y sin embargo sigue sin llegar al discurso del presidente, pero sobre todo sigue sin llegar al diseño y al desarrollo de políticas públicas. Entonces creo que esa parte nos dice mucho sobre esta forma de gobierno, esta forma de esta nueva administración. Y yo además me quedé pensando sobre el tema de la prisión preventiva en términos de, además, lo que implica para las mujeres como posibles responsables de los delitos, el impacto que tiene para las mujeres que están afuera y que acaban cuidando de los hombres que están en prisión. Se ve en las prisiones en este país. Claro, o sea, también esa dimensión, no solo
un riesgo de criminalización a las mujeres con prisión preventiva de promedio, sino también al aumentar estos delitos irán muchos más hombres también a prisión y eso también tiene un impacto en la vida de las mujeres. Que me gusta ese mirador. Tiene un impacto muy diferenciado. Uno puedes ver, debe de haber estadísticas, pero el número de mujeres que visitan a los hombres versus el número de hombres que acaban visitando a las mujeres, y que no nada más es una visita para ver cómo estás y llevarte un libro, es llevar agua, es llevar comida, como esos impactos parece que no se están tomando en consideración. Además, en una apuesta que se hizo desde años por parte del Estado mexicano en términos del sistema acusatorio, a mí me parece un poco, cuando escuchaba la narrativa a la hora de la reforma al artículo 19, parecía que si no estaba en este catálogo el 19 no había manera de que una persona estuviera en prisión preventiva, cuando no es cierto, cuando justo ahí el papel del juez es tan importante. Es muy importante que se siga apostando por la profesionalización de fiscalías y de jueces y juezas, y que eso acaba en detrimento del Estado de Derecho, y justo lo que necesitamos para que los derechos de las mujeres acaben siendo una realidad en este país es fortalecer el Estado del Derecho, es no utilizar el derecho penal como única vía para resolver los problemas. Entonces, en ese sentido, me parece bastante, pues me angustia en algún sentido, y que eso en cuestiones como muy prácticas, y que lo estamos viendo en reformas a la Constitución, pero regresando en esta parte más simbólica de los discursos del presidente, que no lo ha adoptado y que no es una parte prioritaria en su manera, en su estilo de gobernar. Y de un presidente que pesa mucho, porque recurrimos a la figura del presidente, en vez de a la del gobierno, pues por razones que están siendo evidentes, en las cuales incluso esas contradicciones entre la ministra del Interior, la secretaria de Gobernación, con un discurso, y un presidente que la desautoriza en sentido contrario, o al menos diciendo esto no se discute, al día siguiente, ¿no? Que es como muy fuerte. Me están dejando como muy angustiado las dos, debo decirles, porque lo que me están planteando es un panorama en el que... Entonces, lo que les quiero preguntar, Ana, no es una pregunta fácil, y si no hay respuesta, no hay respuesta, es si a pesar de todo esto que hemos descrito, hay algo en la agenda que nos interesa en este programa, en la agenda que tiene que ver con las mujeres, con el género, de lo que nos podamos asir y que podamos decir, bueno, por aquí hay alguna decisión prometedora en sentido, digamos, correcto. Mira, yo creo que veo más pendientes, más oportunidades, veo por dónde podríamos clavarnos y explorar de lograr algo de lo que ya está planteado y que podríamos apoyar, porque incluso en el mismo evento del 8 de marzo, el presidente empezó a hablar que ya ahorita hay becas para todos, ¿no? Pero ahí creo que hay una gran oportunidad, y lo estoy utilizando solo como un ejemplo, creo que se puede utilizar en otras áreas. ¿Cómo se podría incorporar la perspectiva de género? Es un gran programa, creo, Jóvenes Reconstruyendo México, pero ¿qué de las mujeres? Si el principal número de ninis, que no son ningunos ninis, son mujeres jóvenes que son madres y que por lo mismo no pueden trabajar, ¿no? ¿Cómo hacemos ver cuáles son las necesidades y cómo se podrían beneficiar de estos fondos también las mujeres, ¿no? Que si cierras las estancias infantiles no van a tener dónde dejar a los hijos y no van a poder beneficiarse de este programa, ¿no? Entonces, programas hay, no es que no las haya, pero tenemos todavía que recorrer un camino, hacer un trabajo para hacérselo ver al presidente que existen ciertas diferencias por género, que no estamos todos iguales, ¿no? Género o etnia o muchas otras cosas, la clase no es el único problema que tenemos, para que incorpore esta mirada. Entonces, nada, creo que sí lo hemos visto como algo positivo, tener a feministas con mucha experiencia, con grande trayectoria dentro del gobierno. Tenemos que utilizarlas, tenemos que presionar, ¿no? Porque hasta ahora lo único que hemos visto es que no es suficiente la participación mera de mujeres, ¿no? De la participación de las mujeres a que tengamos políticas públicas con perspectiva de género incluyentes, hay un vacío, y cómo están las dinámicas en nuestro gobierno en este momento, no logramos brincar este vacío. Quizá, escuchándote, Ana, y te lo pregunto a ti, Rebeca, quizá en donde sigue habiendo, digamos, una agenda prometedora en clave progresista, para decirlo así, pero pues ahí es donde al final nos colocamos, es en la Ciudad de México. Probablemente sigue siendo un bastión de las posturas, digamos, más incluyentes y más sensibles hacia las
combate a las discriminaciones. ¿Qué decir de eso? Yo creo que es muy importante y se sigue con viendo jefa de gobierno exactamente mujer, y con la actual procuradora, con este pase a la fiscalía, creo que hay una gran oportunidad y me parece que es importante también un poco con esta parte que ya señalabas, con un presidente tan fuerte, la importancia de fortalecer nuestro trabajo desde sociedad civil. Lo que ha pasado, por ejemplo, con el tema de la marea verde no es poca cosa. Ver a tantas jóvenes salir a la calle, estar con el pañuelo, estar en el Congreso, en el Senado. Entonces, me parece que es una muy buena oportunidad en términos de fortalecer esto que es la sociedad civil, porque somos parte del Estado y estamos ahí para exigir políticas públicas, para incidir en temas legislativos. Entonces, si se crea este vacío por parte del Poder Ejecutivo en estos temas, creo que es importante llenarlo con toda la experiencia, con todo el compromiso que se tiene desde estos otros ámbitos, que no es únicamente la sociedad civil, sino está ahí la academia. Hay otros grupos y pues aliarnos con estas feministas que efectivamente están en el gobierno y desde adentro también se pueden mover cosas, no es este bloque monolítico. Y hay que decir desde el gobierno y también desde el Poder Legislativo, porque quizá ese es uno de estos puntos también que hay que valorar, Ana, que es, tenemos el Congreso prácticamente paritario y somos en eso un modelo a nivel internacional y creo que en eso se ganó algo. De acuerdo, y tuvimos el ejemplo de Guardia Nacional, sí fue un interesante ejercicio de cuál es el papel que podría jugar los cuerpos legislativos que tenemos, ¿no? Eso es algo por explorar, aunque también hay una fuerte mayoría de Morena en ambas casas, ¿no? Entonces, como lo vimos en el caso de la ministra, otra vez, ¿no? A veces se puede, a veces no se puede. También fue otro golpe, yo diría, ¿no? Respecto a los derechos de las mujeres, porque siendo los grupos mujer, LGBT. eso hay que exactamente, entonces por eso digo, ¿no? Su corte no estaba ideológico. En el caso de la ministra, sí, o sea, fue una mujer, pero fue casi la única condición que cumplía, porque sí queríamos que el puesto que está dejando la ministra Luna Ramos sea otra vez agarrado por una mujer, ¿no? Pero nada más, ninguna otra condición, así que sí, es totalmente insuficiente. Queríamos mujer que cumple con ciertas que esté comprometida con esta agenda. Pues muchas gracias a las dos, pero no solo por estar aquí hoy en Observatorio, sino gracias por lo que hacen. Yo sí reconozco mucho el trabajo que hacen desde la sociedad civil, me parece muy importante y me parece que además se coloca en donde tenemos que colocar el mirador, que es en el de romper con tanta desigualdad, con tanta exclusión, con tantas violencias, con tanta discriminación en un país que lamentablemente está aquejado por esos males. Así que gracias a las dos y gracias a usted por habernos acompañado aquí en Observatorio Semanal. Nos vemos como todas las semanas aquí en TV UNAM el próximo domingo.